Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas, @carlosvargas93, y esto es Voces Inquietas. Bienvenidos al 10º y último episodio de esta primera temporada. Verdaderamente ha sido un viaje maravilloso desde principios del año 2018, cuando comencé a pensar qué proyecto podía sacar adelante que trajera mi pasión y mi propósito sobre la mesa. Y cuando los descubrí, cuando los etiqueté y como hoy en día los llamo, cuando conseguía las habilidades blandas, la innovación política y el desarrollo sostenible como pilares de ese proyecto, me di cuenta que habían un sinfín de personas que también compartían esa pasión y ese propósito. Hoy en día somos un montón de inquietos que estamos por allí escuchando contenido, sacando contenido, compartiendo contenido y discutiendo sobre ese contenido y generando, por supuesto, lo que ya yo he llamado la transformación de la realidad a través de la inquietud de las ideas. Gracias a todas las personas que hicieron que este podcast fuese posible. A Moisés Nava, a Bárbara González, a Gabriel Núñez, a Andrea Velasco, a George Calderón, a Edgar Sound Studio, que nos permitió en un momento determinado grabar allí, a tantas otras personas que han ayudado a este podcast y que han permitido que este podcast fuese posible. De verdad, infinitas gracias, porque han sido una pieza fundamental en este proyecto o en este universo que es Ideas Inquietas, y por supuesto en este podcast que es Voces Inquietas. Ya hablando del episodio número 10, hoy estoy súper contento, estoy honrado, estoy de verdad agradecido por tener la oportunidad de haber grabado una entrevista con nada más y nada menos que el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional, presidente de esa Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó. Verdaderamente fue una experiencia surreal cómo se pudo dar esa entrevista, y estoy seguro que a lo largo de este podcast voy a estarle contando cómo fue esa experiencia. Pero es que además ha sido un momento importantísimo, porque lo que vive hoy en día Venezuela, liderado por Juan Guaidó, por el presidente encargado, ha sido un proceso histórico, y el hecho de que él haya grabado el primer podcast, la primera entrevista en un podcast en Voces Inquietas, verdaderamente es un honor y es un orgullo para este trabajo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces nada, eso va a ser como el momento cumbre, digamos, de este podcast. Pero antes, quisiera por supuesto hacerles un recuento de lo que fue esta primera temporada. Escuchar de la mano de esos mentores maravillosos que estuvieron durante todos los meses que estuvimos grabando los episodios, cómo ellos definen al propósito, cómo ellos han logrado también transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas, para que así podamos dar cierre a esta primera temporada, a este formato de podcast que tuvimos, y colocar en relieve lo que va a ser la segunda temporada de este maravilloso podcast. Y por supuesto, como ya les dije, la entrevista de esta emisión va a ser con el presidente encargado, Juan Guaidó. Estuvimos hablando con el presidente sobre temas claves como la ayuda humanitaria, como el gobierno provisional, como los acuerdos con otros países, como, en fin, una cantidad de cosas que realmente fueron maravillosas escucharlas de su propia boca. Inclusive llegamos a hablar del papel que juega la innovación política en la restitución democrática de Venezuela, y por supuesto pues su respuesta no tiene pérdida alguna. Entonces vamos a lo que nos convoca. Esto es Voces Inquietas, este es el episodio 10, final de temporada, y ahora vamos con la primera sección. Toda esta primera temporada de Voces Inquietas se ha basado en ese concepto maravilloso que es el propósito. ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que nos mueve y lo que nos permite darnos cuenta de nuestra labor en el mundo? Ese propósito lo llegamos a conversar con personas inspiradoras y maravillosas que trabajan en diferentes ámbitos relacionados a las habilidades blandas, la innovación política y el desarrollo sostenible. Y quiero que escuchen de ellos fragmentos que fueron claves en esas entrevistas y que verdaderamente a mí personalmente me llenaron de inspiración, y estoy seguro que a ustedes también. El primer episodio fue con el maestro, como yo lo llamo, Michael Melamed. Michael, no hace falta describirlo, es una persona maravillosa y tuvo la oportunidad de darnos una lección sobre el propósito. Escuchemos de la mano de él qué es el propósito. Tu propósito, sea cual sea, es evolutivo, y estar pendiente de la vigencia de tu propósito es tan importante como el propósito en sí mismo, porque de alguna manera tú también vas evolucionando.
Entonces tus talentos, tus posibilidades, tus potencialidades también van evolucionando contigo. Y esa es la gran posibilidad que tiene el ser humano de no quedarse fijo en una cosa y menos en otra. Michael nos da una lección maravillosa, y es que el propósito no es estático, que el propósito evoluciona. Hay muchas personas que piensan que si ya conseguiste tu propósito, entonces ese es tu propósito para toda la vida. Sin embargo, Michael muy claramente deja claro que, valga la redundancia, que tus posibilidades, tus potencialidades, como dice él, las experiencias que tienes, el crecimiento que tienes como ser humano, te permite ir moldeando tu propósito. Y cuando lo veo en retrospectiva, cuando lo veo internamente, me doy cuenta que es así. Mi propósito no es el mismo que cuando estaba, por ejemplo, en el colegio, a pesar de que tenía algo de similitudes, a pesar de que existía, que lo conversamos después con Juan José y con Claudia, a pesar de que existía un fundamento, una base que ha sido inamovible en el tiempo, pues las realidades han cambiado un poco y la visión ha cambiado un poco porque yo he cambiado un poco. Entonces, esa me parece una de las claves maravillosas de lo que nos dice Michael, y que, digamos, desafía un poco esas doctrinas de consigue tu propósito y luego ya puedes hacer todo lo demás. No, inclusive Michael lo dice, es tan importante conseguir tu propósito como también darte cuenta que tu propósito está vigente. Así que aquellos que nos escuchan, el ejercicio también es darnos cuenta si lo que yo pensaba que era mi propósito, si es que ya lo había conseguido, hoy en día está vigente. Y esa es una de las piezas claves del episodio número 1. Ahora, cuando nos fuimos al episodio número 2, tuvimos a otra persona también maravillosa, ha sido muy reconocida en Venezuela por la labor importantísima que hace a nivel humanitario y a nivel de convivencia, como lo es Roberto Patiño, creador o cofundador del movimiento sociocultural Mi Convive, y además también de Alimenta la Solidaridad, estos comedores populares que existen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y con Roberto tuvimos la oportunidad y también la fortuna de poder conversar sobre el tema del propósito y cómo además él consiguió su propósito. Y es verdaderamente una historia muy interesante que además se conecta con lo que va a ser la entrevista del presidente encargado Juan Guaidó en unos minutos. Así que escuchemos a Roberto. Mira, yo pienso que en el movimiento estudiantil en la Simón Bolívar para mí fue un momento de descubrir y de verdad confirmar mi vocación de servicio, de mi vocación pública, ¿no? Yo cuando entré a la universidad en el año 2006, me recuerdo que yo tenía un grupo de estudio y decidimos ir a una asamblea de estudiantes, ¿no? Esto era algo que yo tuve que convencer a mis compañeras de estudio porque era algo que a nadie le interesaba en la Simón Bolívar. La Simón Bolívar era una universidad donde nadie participaba. Y de hecho, cuando llegamos a la asamblea de estudiantes, habían 3 o 4 personas, ¿no? Okay. Y recuerdo que había alguien que había estudiado en el San Ignacio también, que se llama Federico Sartelmo. Okay. Y yo me le acerco y le digo, Federico, ¿qué hora empieza la asamblea? Y me dice, no, esto es la asamblea. Y yo, ¿cómo que esto es la asamblea? Son 4 personas. Y me dice, no, aquí nunca nadie viene. Esto es una formalidad. Y pocos meses después arrancó el movimiento estudiantil, ¿no? Y arrancó como esa explosión de participación cuando en el 2007 Chávez decidió cerrar Radio Caracas Televisión, luego reformar la Constitución. Y en toda esa ola de movilizaciones, de participación, donde me encontraba con gente de mi generación, con ideales, con sueños, y cuando íbamos a la calle veíamos la aceptación de la gran mayoría del país, pero también la reacción violenta de los cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Eso me hizo confirmar que yo tengo una vocación de servicio y que quiero contribuir con mi país. Roberto nos cuenta cómo encontró su propósito, y es maravilloso porque además me siento muy identificado con su historia. Él acude a esta asamblea estudiantil con la idea de poder contribuir y de participar con las decisiones que se estaban tomando en la universidad, y se da cuenta de la apatía o inclusive de la indiferencia de la comunidad estudiantil en ese momento determinado. Pero aún así, lejos de sumarse a eso, lo que hace es que lo inquieta, ¿no? y logra después transformar la realidad a través de todas estas oportunidades o todas estas situaciones críticas que se dieron producto del cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión. Y es así como las coyunturalidades, pero también las oportunidades y las causalidades se unen en este remolino de propósito y le permiten darse cuenta que en efecto está sirviendo o está decidido a servir
a su país de ahí en adelante. Y después, bueno, la historia, les recomiendo que escuchen la entrevista porque es maravillosa. Después con Voto Joven, después con La Fuerza Joven, después con Mi Convive y hoy en día también con Alimenta la Solidaridad. Ha continuado ese propósito, pero como bien decía Michael, él mismo ha evolucionado. Pero lo que me parece más relevante y más importante de este fragmento es mucho como lo que dice Steve Jobs en uno de sus discursos en Stanford, Connecting the Dots. Al final del día, a lo mejor Roberto no sabía que ese día que estaba yendo a esa asamblea y que se estaba involucrando por primera vez en esos episodios de participación estudiantil, iba después a convertirse en lo que se convirtió, pero era fundamental que lo hiciera. Y es así como les también planteo, porque ha sido mi caso y cuando estuve como representante estudiantil en el año 2014 en la Universidad Católica Andrés Bello, en diciembre prácticamente no pensábamos, diciembre del 2013, no pensábamos que íbamos a poder lograr lo que después se logró en el año 2014 y lo que me permitió a mí también afianzar una vocación, inclusive buscar una visión distinta a través de la innovación, de poder participar en lo público y participar en lo social. Pero lo que les quería decir era, no dejen de hacer lo que están haciendo porque es importantísimo, es fundamental, es vital que lo hagan, porque eso que están haciendo los está convirtiendo en la persona que van a ser mañana y créanme que esa persona va a hacer lo que ustedes quieran y más. Siempre que trabajen duro por ello, sigan su pasión y por supuesto sigan su propósito. Y eso es lo que nos enseña Roberto en su episodio. Y seguimos entonces adelante con el tercer episodio, que también es otra persona muy muy interesante como perfil, como historia, como visión, y estamos hablando de Jean Cloutot. Jean viene de haber sido el director de L'Oréal, en la empresa L'Oréal en Venezuela, pero también en otros lugares del mundo, en África y en otros espacios hostiles, pero después pasa y hace una vuelta de 180 grados hasta convertirse en un director, en un CEO de una red social venezolana que, en sus palabras, monetiza tus sueños y que de alguna manera te permite compartir con una comunidad virtual esas cosas que ves en el futuro y además te permite generar un ingreso y una oportunidad económica a partir de esa historia y a partir de esa narrativa. Jean es una persona que habla muy bien de su propósito, que creció además en la Gran Sabana y eso le dio una visión muy distinta de ver y hacer las cosas también. Y bueno, la historia que él cuenta y la visión que él cuenta en su propósito es verdaderamente transformadora. Así que escuchemos a Jean Cloutot. Yo pienso que el secreto está en no abandonar el curso de lo que estás haciendo. Y es un poco ese el tema del invariable. Cuando tú defines una misión en tu existencia, en tu vida, debes buscar tu invariable. Y a nivel de visión estratégica, no confundir el invariable con grandes objetivos y temas tácticos. O sea, un tema táctico puede ser, bueno, hoy hicimos una aplicación que nos llevó 3 años de trabajo, son 30 personas fantásticas trabajando desde hace 3 años, para finalmente, mira, fíjate que son 3 meses en donde realmente tenemos un backend sólido, en donde de verdad por fin tienes algo que puedas decir, bueno, en China acaban de llegar 600 nuevos usuarios chinos en China. Entonces, las cosas llevan su tiempo y si no abandonas, si tienes tu invariable y no te detienes por dificultades pasajeras, normalmente lo vas a lograr. Es así como Jean, aún sin saberlo, conecta perfectamente con lo que nos hablaba Michael en el primer episodio. Pero él dice además que a pesar de que tu propósito puede ser evolutivo, como lo mencionó Michael en su momento, debes tener un invariable. Y ese invariable, pienso yo, era lo que les comentaba también en ese pequeño comentario, valga la redundancia, que hay algo, hay un fundamento, que después lo llegué a hablar también con Juan José y con Claudia, hay un fundamento de tu propósito que sí se mantiene firme, que sí se mantiene como una columna, como una columna vertebral de todo lo que significa tu accionar, de todo lo que significa tu visión, de todo lo que significa tu labor en este mundo. Y esa invariable es la que menciona Jean en su comentario y en su frase, además en sus palabras, que tienes que mantener esa invariabilidad que te permita después continuar actuando. Esa invariabilidad no tiene que ser una impuesta, tienes que encontrarla dentro de ti mismo. Y solamente lo puedes encontrar, y ahí conecto con lo que decía Mark Zuckerberg en el commencement speech del año pasado, si no me equivoco. Tienes que lograr hacer proyectos de gran envergadura que te permitan tener la libertad de ser quien quieres ser. Tienes que crear comunidad y compartir con esa comunidad para poder darte cuenta de otras visiones y de otras formas de ver y hacer las cosas.
y además tienes que ayudar a otros a encontrar su propósito. Cuando logras esa triada perfecta, comienza ese torbellino también que le ocurrió a Roberto de cómo conseguir ese propósito donde está bajo la invariable y que después va evolucionando en el tiempo. Lo de Jan también fue una experiencia maravillosa y les invito a que escuchen ese episodio. En el episodio 4 y en el episodio 5 conversamos con Vero Ruiz del Viso. Vero también es una mujer maravillosa que conozco desde el año 2014 y que ha sido reconocida en diferentes espacios nacionales e internacionales, y hoy en día es un orgullo venezolano, y el poder haber contado con ella en Voces Inquietas fue verdaderamente un honor y un placer. Vero me conversó también de lo que era el propósito para ella y dio su visión de cómo el propósito puede contribuir con nuestra vida y con nuestra visión y con nuestro futuro. Así que escuchamos a Vero. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es la creatividad. Cómo la creatividad transforma los mercados como los conocemos, cómo la comunicación la hacemos más eficiente y más efectiva. Y eso me apasiona. Yo soy una apasionada de la comunicación y una apasionada de las ideas, de probar algo nuevo. Tú no tienes idea la emoción que a mí me genera probar algo interesantemente nuevo para ver cómo responde la gente. Y yo creo que eso es suficiente para sentir que vivo con propósito. Vero en su comentario nos habla de algo maravilloso que por allí, si se ponen a buscar el tema del propósito, seguro lo van a encontrar. Más allá del tema de la creatividad, que también es increíble y súper importante, Vero nos habla de la curiosidad. Ella nos comenta que siente pasión y siente felicidad por encontrar cosas nuevas, por probar cosas nuevas, por siempre estar indagando y buscando qué está pasando. Y ese elemento, el elemento de la curiosidad, es fundamental, no solamente para encontrar tu propósito, sino también, como decía Michael, para mantener ese propósito vigente en el tiempo, inclusive también para encontrar tu invariable a través de esas situaciones coyunturales, de esas oportunidades que también mencionaba tanto Jan como Roberto. Así que la curiosidad juega un papel importantísimo y, como dice también Vero al principio, la creatividad es algo maravilloso. Para ella es su propósito, pero además la creatividad, aunque no sea tu propósito, puede ayudarte a encontrarlo, puede ayudarte además a sentirte más pleno, puede ayudarte inclusive a lograr esa visión de futuro que estás pensando y que estás teniendo en este momento. Así que tanto la curiosidad como la creatividad, Vero las coloca en un punto importante de lo que significa el propósito, y así también lo hacemos aquí en Voces Inquietas. El episodio 6, ya después de la mitad de la temporada, hablamos con Melanio Escobar. Melanio también tiene una historia increíble. Viene de ser un cantante de una banda punk a ser hoy en día un activista y un defensor de derechos humanos, y pues dentro de toda esa historia han pasado muchísimas cosas. Pero una de las cosas que a mí más me sorprendió de la historia de Melanio era qué cosa, qué elemento le permitía o le llenaba el alma a Melanio. Y cuando le comenté eso, esta fue su respuesta. Escuchemos. Toda la vida he trabajado en algo que me retroalimenta, que no solamente le doy el trabajo, sino que el trabajo también me da a mí. Nunca, es que de verdad no tengo ni siquiera, afortunadamente, yo me siento muy afortunado de nunca haber tenido que trabajar en algo que yo no quisiera estar ahí, en algo que no me diera. Siempre mi carrera o mis ganas de estar en algún sitio me llevaron, valga la redundancia, a ese sitio donde quería estar. Actualmente sigo estando donde quiero estar, y parte de la retroalimentación que me da este trabajo o lo que me alimenta el alma es ver la cara de las personas cuando les conversamos honestamente de lo que sucede en el país, cuando les permitimos hablar y que se expresen, y cómo les damos sentido a sus inquietudes, cómo les explicamos lo que está pasando, cuando registramos las cosas malas que está haciendo el Estado y las llevamos a instancias internacionales donde son realmente escuchadas y donde podemos incidir para un beneficio para nuestro país, cuando las personas se sienten acompañadas, cuando las personas no se sienten solas, y eso la gente lo agradece mucho, y obviamente saber que mi esfuerzo conduce a eso me alimenta el alma. Melanio también nos hace digamos, un down to earth, como dicen en inglés, nos baja a tierra y nos dice, mira, realmente lo que a mí me llena el alma es hacer lo que quiero hacer y sentirme bien haciéndolo. Y eso es importantísimo, parece obvio, pero hay tanta gente y está haciendo cosas que no quiere hacer en este momento. Tanto por miedo, como por preocupaciones, como por imposiciones. Está haciendo algo que realmente lo tiene frustrado.
Y al final del día, no quiero aquí mandar a alguien a hacer nada, pero mi consejo es, si estás haciendo hoy algo que no quieres hacer, estás haciendo algo hoy que no te llena, planifícate para dejar de hacer eso y empezar a hacer algo que quieras hacer. Porque estoy completamente seguro de que cuando lo hagas va a valer la pena. Y por supuesto van a haber obstáculos en el camino, que pueden ser económicos, que pueden ser sociales, que pueden ser prejuicios, que pueden ser cualquier cosa, dependiendo de lo que quieras hacer. Pero es necesario que lo hagas. Es necesario que lo hagas para darte cuenta de quién eres y para darte cuenta de lo que puedes ser. Entonces, eso es un poco de lo que nos habla Melanio, y después también de digamos, todo esto de la visión hasta jesuita, pues, que me inculcó la católica, de amar y servir, ¿no? De poder dar y no esperar nada a cambio, porque cuando recibes esa retribución, esa retroalimentación de otras personas, de otras instituciones, de otros actores, eso te gratifica, porque no lo estabas esperando, pero llega porque lo estás haciendo desinteresadamente, llega porque lo estás haciendo con una visión de propósito, con una visión de mejorar las cosas, de mejorar tu entorno, y eso pues es maravilloso y es fundamental, y es lo que nos habla Melanio en su intervención. Siguiendo entonces, ya casi finalizando, el episodio 7 y el episodio 9 fueron con Juan José Pocaterra y con Claudia Valladares. En este episodio en estos dos episodios hablamos mucho del propósito, hablamos de la transformación de la realidad, hablamos de muchísimas cosas muy interesantes, y pues vamos a escuchar primero a Juan José Pocaterra sobre lo que él considera que es el propósito, y comentamos sobre eso. Sin duda alguna el propósito evoluciona. No sé si necesariamente es que cambia, pero bueno, el tiempo, la experiencia, las canas, la situación de vida, todo te va moldeando muchas cosas. Yo creo que, sin embargo, creo que cuando tú consigues y conectas mucho con el propósito, ves que hay un hilo conductor, definitivamente. En mi caso, yo creo que se ha ido moldeando en no solo ser emprendedor, sino tener el impacto social como emprendedor. Yo mi carrera como emprendedor la comencé a los 20 años. Yo estaba trabajando en el Banco Canarias de Venezuela. Un profesor mío de economía me había pedido que trabajara con él en la parte de planificación estratégica. Para un economista, además, trabajar en un banco, eso es como el cielo, ¿no? O sea, eso es lo que debe ser. Y yo me acuerdo que teniendo 8 meses con él, nos había contratado a Andrés y a mí, coincidencialmente, nos había tocado trabajar juntos en ese banco. Los dos decidimos, bueno, mira, llegó el momento de emprender. Yo en ese caso comencé emprendiendo con un kiosco, una parada inteligente. Para mí en ese momento el propósito estaba muy asociado a iniciar yo mi propia aventura. Es decir, no estaba asociado necesariamente al qué era lo que hacía para emprender. Yo, obviamente mi sueño no era, ni mi propósito era ser kiosquero, no porque tuviese nada malo, sino que no era lo que me gustaba. Pero bueno, la verdad es que encontré una manera en por lo menos tomar ese primer paso de tener una actividad propia, es decir, mantenerme, trabajar todos los días construyendo algo que era mío, ese sentido como de propiedad sobre el emprendimiento. Y después sí fue de alguna manera moldeándose a lo que me apasiona realmente, que bueno, que es este tema de ciudades inteligentes, sostenibilidad, impacto desde la tecnología y transformación del entorno urbano, y todas esas cosas es solo un proceso de evolución que vas teniendo gracias a los aprendizajes y las oportunidades de vida que se te van presentando. Juan continúa la idea de Michael sobre el propósito que evoluciona, pero además nos incorpora un elemento importantísimo que es el hilo conductor, que no necesariamente tu propósito cambia, sino que evoluciona a través de ese hilo que lo conduce. Y ese hilo que lo conduce, llamado también Jan, es la invariable, se repite, a pesar de que estas personas no se conozcan o se conozcan muy poco, muchas tienen muchas cosas similares en sus historias. Y en el caso de Juan habla de cómo ese propósito de convertirse en un emprendedor, de poder buscar la manera de crear algo, de vivir una aventura, como él la llama, después se transformó en vivir una aventura para con el mundo, vivir una aventura con impacto social. Y es así como entonces su propósito hoy está en ese lugar. Pero inclusive desde ese momento ya comenzó un hilo conductor que era el tema de crear una propia aventura, de buscar un camino el cual recorrer, y que hoy en día ese camino se encuentra con su entorno y se encuentra con este tema de la sostenibilidad, del impacto social y del emprendimiento social, que por supuesto es maravilloso. Vamos a continuar con Claudia Valladares de
del episodio también 7 y 9 para escuchar un poco su visión de propósito, que también es una visión interesantísima e importantísima. Escuchemos a Claudia. Yo sí creo que he permanecido fiel a mi propósito original, pero reconozco que han habido como unos accidentes buenos en mi vida que han hecho incorporar otros elementos que no eran los que originalmente yo hubiera incorporado por decisión. Yo siempre venía con esta línea de trabajar digamos en generación de impacto positivo y muy vinculado a lo social. Luego de volver, hice un paréntesis para ir a estudiar un posgrado afuera, y con Fundayacucho, por cierto, que era una maravilla que teníamos. Y cuando regresé de Chicago, quise arrancar con unos amigos un banco, una pequeña agencia para hacer un banco microfinanciero, y lamentablemente en el 99 ese sueño fue totalmente frustrado. Total es que yo ahí entré por no, digamos, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora tendré que buscar trabajo porque no se me ocurría qué otra cosa hacer en ese momento. Y empecé a buscar trabajo, y en eso me ofrecieron un trabajo súper interesante en Citibank, y entré en la banca. Y no fue algo que yo planifiqué, como les digo, pero ha sumado mucho en mi vida, le ha sumado mucho a la original base que yo traía como emprendedora social. Todo eso hoy día me hace tener una forma de pensar muy distinta, y que creo que las finanzas le añadieron mucho valor. Claudia incorpora también otro elemento interesantísimo, que es que no necesariamente todo tiene que salir, y disculpen las expresiones en inglés, by the book, no todo tiene que salir de una manera preestablecida. Pueden ocurrir accidentes, como los llama Claudia, yo los llamaría causalidades, que ocurren en tu vida y que te permiten moldear ese propósito hacia algo que inclusive tú mismo ni te esperabas. Yo conecto muchísimo con esa idea. También en el año 2014 estaba involucrado en la representación estudiantil, involucrado en el tema de la política universitaria, y después de lo que se vivió en el año 2014, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el área de derechos humanos, de poder ir inclusive a Tailandia, a la cumbre de liderazgo juvenil One Young World, y a abrir todo este espectro maravilloso de la innovación social y del emprendimiento social, que me lleva a cofundar 1001 Ideas para mi país con Rolando Antiveros y con Irving Briceño, y que ha sido durante los últimos 3 años mi vida, y que realmente es algo que hoy en día agradezco a la historia, al destino, a mí mismo y a todo lo que influyó haber vivido esa experiencia y haber logrado hoy en día consolidar esta comunidad de innovación social con enfoque en jóvenes que es 1001 Ideas. Entonces eso es lo que plantea Claudia, no nos cerremos a la idea de que todo tiene que ser como se supone que tiene que ser. Las cosas pueden ser distintas, pueden haber momentos que te saquen de donde estás y te lleven a otros lugares, y eso está bien, eso te da una visión más amplia y te permite extraer de esas experiencias un propósito aún mayor del que pensabas inicialmente. Pero es importante que uno esté abierto a ver esas oportunidades, que uno esté abierto a recibir como a lo esponja, ¿no? Como a absorber todas esas experiencias buenas y malas que están ocurriendo en tu vida para después transformarlas en tu propósito de ahí en adelante. Y eso es lo que nos cuenta Claudia en el episodio 7 y en el episodio 9. Y ya casi llegando al final, Ale Otero nos comenta en el episodio número 8 toda su historia. Ale es una maestra también transformadora en el área del humor, en el área de la creatividad y en propósito de vida, porque tiene una historia interesantísima de haber sido ancla de un programa tan político como lo era Los Ciudadanos, a ser hoy en día una mamá que a través de las redes cuenta su historia, cómo ese propósito se hila. Es curioso pensarlo, y en realidad cuando lo vemos con ojos reales, cuando lo vemos detalladamente, nos damos cuenta que no es tan distinto. Ale nos habló de cómo logró encontrar ese propósito de la maternidad y de contar la historia con humor de esa experiencia que había vivido con su hija Paulina, y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Yo lo que hago en las redes, y muchos comediantes lo hacen también, es simplemente contar lo que les pasa en su vida. Y para mí era inevitable contar lo que está viviendo desde el embarazo, porque es una locura todo lo que uno vive, y más ahora de mamá es una locura. Entonces empecé a compartir todo lo que me pasaba, y sin querer me empecé a conectar con un montón de mamás que pasaban por lo mismo, y empezaron a ver en mí como una imagen honesta de la maternidad, y sintiéndose identificadas, y también sintieron que yo les estaba ayudando, porque
era como que no se sentían solas y además yo les estaba compartiendo un montón de información útil a través del humor. Y es interesante porque al final del día lo que nos dice Ale Otero es: yo simplemente estaba contando mi historia, y contando mi historia como soy yo, original y sin tratar de ser alguien que no era. Y eso llevó a que mucha gente se conectara con ella, y eso es una de las cosas que me llevo de este episodio número 8, y con eso vamos cerrando, digamos, este resumen de la primera temporada. Pero antes de finalizar, tengo nuevamente que agradecerle a cada uno de esos mentores, a cada uno de esos expertos en habilidades blandas, innovación política y desarrollo sostenible que estuvieron aquí en las entrevistas con Voces Inquietas conmigo, que me permitieron entrar en sus vidas y escuchar de su propia boca también cómo consiguieron ese propósito, cómo hoy en día están aplicando esos pilares para su vida de habilidades blandas, innovación política y desarrollo sostenible, y cómo están transformando la realidad a través de la inquietud de las ideas. Fue una experiencia increíble, maravillosa, que me nutrió muchísimo como ser humano y como persona, que me permitió afianzar esos conceptos de cuáles son esas habilidades que nos permiten generar un mayor conocimiento social y una mayor efectividad en nuestro trabajo y en nuestro día a día, como lo son las habilidades blandas. También esas herramientas nuevas, distintas, exitosamente, que se implementen exitosamente en el campo de la ciudadanía, en el campo de la política, como lo es la innovación política, alejando ese estigma que hoy en día se tiene de abuso de poder, de corrupción, entre otras cosas. Y por supuesto también ese tema de cómo generar desarrollo sin que comprometa a las personas que nos rodean, ni que comprometa a nuestro futuro o a las personas que vendrán después de nosotros, como lo es el desarrollo sostenible. Verdaderamente fue un honor, verdaderamente fue un placer poder estar acompañado de todas esas personas, y con eso cerramos el resumen de la primera temporada, no sin antes escuchar a el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Así que vamos con esta entrevista. Antes de comenzar la entrevista con el presidente encargado Juan Guaidó, tengo que contarles cómo se dio toda esta experiencia. Resulta que hace un par de semanas me contactaron algunos aliados de una red de derechos humanos universitaria llamada Red Uni, que ha trabajado con Mil y una Ideas en varios proyectos, que estaban con la idea de generar un evento donde se reunieran distintos grupos de juventudes para conversar sobre el país de futuro, para conversar que estos jóvenes sentados en mesas de trabajo pudiesen discutir sobre la Venezuela que quieren y sobre la Venezuela que hoy estamos viviendo, que generaran acuerdos, que generaran soluciones para presentar a la Asamblea Nacional y por supuesto para presentarle al presidente encargado Juan Guaidó. Estos compañeros, estos amigos que me comentaron esto, me pidieron que llevara y liderara una mesa de trabajo llamada la Mesa de Gobernabilidad y Gestión Pública. Y esa, pues por supuesto, yo siempre a la disposición, como siempre ha sido, o siempre he intentado que sea en la medida de mis posibilidades, pues accedía a hacer eso, y estuve todo el día del 11 de febrero trabajando pues en este evento. Pero además comencé a pensar que era posible que el presidente encargado de Venezuela, el presidente Juan Guaidó, tuviera la oportunidad de brindarme una entrevista. Y comencé a consultar no solo con estos amigos, sino también con otras personas, que ya voy a comentar también quiénes fueron, para ver si existía esa posibilidad. Pues obviamente encontré muchas barreras, muchos obstáculos, pues es normal. Hoy en día vivimos una de las convulsiones más grandes y uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país, y es común, es normal pensar que el presidente encargado no iba a tener la oportunidad de brindarme una entrevista para un podcast. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con una amiga llamada Rina Díaz. Rina hoy en día trabaja en el equipo del presidente encargado y formó parte de la cohorte de Lidera 9, del programa de liderazgo que organiza la Fundación Futuro Presente, y que compartió conmigo esa cohorte hace alrededor de un año. Con Rina comencé a conversar de lo que quería hacer con el presidente Juan Guaidó, de la entrevista que quería hacerle, con los pequeños minutos que él me regalara para poder colocarlo en este final de temporada y conversar con quienes escuchan este podcast sobre esa entrevista. Y a pesar de que no hubo seguridad en ningún momento, accedí. Inclusive, y aquí pues en un plano muy personal, actualmente me encuentro cursando la maestría en administración en el IESA, y tenía una evaluación el día 11 de febrero
de estadística para gerentes y había estudiado, estaba preparado, a pesar de que no tanto como quisiera, y me había dispuesto para hacerlo a las 5:30, para estar a las 5:30 de la tarde en el IESA, y sin embargo no tuve la oportunidad de ir porque existía la posibilidad pequeña, pero posible, de entrevistar al presidente encargado Juan Guaidó para el podcast Voces Inquietas. Así que pues decidí colocar en balanza ese examen que tenía que presentar y la posibilidad de entrevistar al presidente, y pues tomé la decisión. Solo el tiempo dirá si fue la decisión acertada o no, pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque precisamente este podcast se trata del propósito, y mi propósito es poder transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. A pesar de que lo mencione una y otra vez, lo digo porque lo pienso y porque lo siento, y fue verdaderamente un honor, me llenó de muchísimo orgullo, de muchísima satisfacción y gratitud poder estar frente a frente con el presidente encargado de Venezuela, preguntándole las inquietudes que tanto yo tengo como otras personas en Venezuela y en el mundo también tienen. Quería compartir ese espacio personal. Después pueden preguntarme en mis redes sociales en qué terminó todo lo del IESA, y eso pues va bien, y voy a seguir trabajando duro con eso. Después, de hecho, de la entrevista fui hasta allá a conversar con el profesor, pero esa es otra historia. En todo caso, vamos a estar escuchando las preguntas que le hice al presidente Juan Guaidó el día 11 de febrero, y vamos a estar conversando un poco sobre cada una de sus respuestas, porque vale la pena desgranar, vale la pena escudriñar en cada una de esas respuestas, porque el presidente hace algunos planteamientos muy claves en lo que es el futuro del país y en lo que también es el futuro de Juan Guaidó como político y como ser humano. Entonces, la primera pregunta que le hice, y ya la van a escuchar, tenía que ver con el sentimiento del presidente en estos momentos tan difíciles y tan claves y tan esperanzadores al mismo tiempo que vive el país. Y esto fue lo que me dijo. Vamos con la primera pregunta de la entrevista con el presidente encargado, Juan Guaidó. Bueno, me encuentro aquí con el presidente encargado de Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Verdaderamente es un honor y un placer, presidente, poderlo tener aquí, poder tener una primicia. Creo que es el primer podcast en el que usted hace algún tipo de declaración o de entrevista, y de verdad que es un honor el hecho de que esté aquí en Voces Inquietas. De verdad, muchísimas gracias. Y lo primero que tengo que preguntarle, presidente, es, frente a todo esto que ha ocurrido, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en este momento? Muy bien, enfocado, como diríamos en La Guaira, con la vista en la pelota. Pero sin distraernos, porque no hemos logrado todavía el objetivo en definitiva, que es que cese la usurpación, que nos permita, en definitiva, atender realmente la emergencia. Estamos haciendo intentos desde todos los ángulos para, en paralelo, que ingrese la ayuda, que logremos la atención a los más vulnerables en este momento, pero en definitiva bien, porque, y como tú lo has visto, lo has sentido, lo hemos visto en las calles, la esperanza renació, y ya sabemos lo poderoso de ese sentimiento, esa herramienta y esa energía vital. Al presidente lo noté calmado, lo noté en paz con él mismo y con lo que estaba sucediendo, lo noté enfocado y determinado, como él mismo lo dice en su respuesta, pero además lo vi también determinado, decidido en la labor que está haciendo y comprometido con el propósito que tiene y con la labor que se le ha exigido por parte de la historia venezolana en general. Así que esta primera pregunta me dio cuenta de dónde está emocionalmente el presidente encargado de Venezuela, y les puedo decir por conocimiento de parte que el presidente está en un buen lugar emocionalmente, y que el presidente se encuentra decidido a llevar este proceso hasta el final, que es la restitución democrática de nuestro país. Como segunda pregunta, ya la van a escuchar, quise indagar en la visión del presidente hace algunos años sobre esto que estaba ocurriendo. Quizás él había pensado en algún momento determinado, yo voy a ser presidente de la Asamblea Nacional y voy a hacer esto, y quise saber si en algún momento él se había imaginado que esto sucedería. Escuchemos lo que me respondió. ¿Se imaginó usted, presidente, que esto hace 3 meses, usted se imaginaba, o hace un año, que esta situación, como usted hoy en día, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en algún momento pasó por su cabeza? Bueno, yo soy fanático de los turones de La Guaira, así que siempre he sido muy optimista y positivo. Entonces siempre me imaginé que íbamos a superar esta situación, que íbamos a lograr la unificación de todos los factores alternativos, y digo alternativos porque no solamente es oposición en este caso, también están vinculados el chavismo disidente, también están vinculados los estudiantes, los gremios, los sindicatos, todos los sectores de la sociedad. Así que sí imaginaba este momento, no yo en rol no, quizás usted de articulación, pero claro que sí hemos trabajado muy duro
y sacrificado mucho por esto. Y el presidente es claro cuando dice que siempre fue optimista. No podría decir lo contrario. Además estuvo en la vanguardia no solamente de las luchas estudiantiles del año 2007, sino después también en todo el proceso democrático que se dio en el año 2015 en Venezuela. Y como tal, así lo dijo, siempre tuvo la vista en la pelota, como lo comentó en la primera entrevista, pero además también siempre fue optimista, y ese es un término que a mí me parece muy valioso en lo que vive hoy en día Venezuela. Más allá de la esperanza, de estar esperanzado, ser optimista es fundamental. Pero además el presidente también comenta que él no se veía dentro de un ámbito articulador o dentro de, en todo caso, el rol de presidente encargado. Y es así como también esas coyunturalidades, esas oportunidades y esas causalidades nos llevan a asumir un momento histórico, pero que si está claro nuestro propósito, si está clara nuestra visión, si está claro nuestros pilares, nuestras invariables, es muy fácil, o quizás no es muy fácil, pero es posible cumplir con ese propósito, con ese llamado, cuando ocurre, ya sea en el ámbito político, como le ocurre al presidente encargado Juan Guaidó, como en el ámbito corporativo, como en el ámbito social, como en cualquier otro ámbito. Y esa es una de las grandes enseñanzas que me deja el presidente encargado Juan Guaidó en esa pregunta. En la siguiente pregunta ya tenía que ver más con el camino político. Nadie, como él mismo, se imaginaba que Juan Guaidó iba a ser presidente encargado de Venezuela, pero en efecto lo es, y en efecto ha ganado muchísimo apoyo nacional e internacional, y sobre todo de los ciudadanos, por cómo ha asumido este rol histórico, y eso ha aumentado exponencialmente su popularidad. Y me daba curiosidad, y me da curiosidad, y sé que a muchas personas también, pues cuál es el futuro del presidente encargado, más allá de lo que está viviendo hoy en día, más allá del trabajo que está desempeñando en la encargaduría de la presidencia. ¿Qué va a hacer después? ¿Se va a volver a la Asamblea Nacional? ¿Va a aspirar a una candidatura presidencial? ¿Cuál va a ser el futuro de Juan Guaidó a nivel de política nacional? Escuchemos su respuesta. Pero el tiempo, las coincidencias políticas y la historia venezolana lo ha puesto hoy como encargado del presidente, como el presidente encargado de Venezuela. Y ahora mi pregunta es, hoy en día usted ejerce esta presidencia, pero ¿cuál es el camino del presidente encargado Juan Guaidó de ahora en adelante? Más allá de la potencial transición política que se está viviendo en el país, después de eso, el presidente continuará su trabajo en el Parlamento. El presidente hoy en día ha sumado un liderazgo importante en el país, buscaría afianzar ese liderazgo en otros espacios. ¿Cuál es el camino político de ahora en adelante para Juan Guaidó? Con el foco en el objetivo, articular a los sectores de oposición, lograr la estabilización del país, que tengamos gobernabilidad, aportar desde el espacio que me corresponde hacerlo, como siempre lo he hecho. Lo importante en este momento me corresponde articular, direccionar, unificar y marcar una ruta como vocero de todo un proceso de años. Entonces eso es lo que me corresponde y eso es lo que vamos a seguir insistiendo. El presidente encargado Juan Guaidó magistralmente responde esta pregunta, dejando claro que no está hoy en día en su panorama, o por lo menos no está en su panorama público, desviar la atención a nada que no sea lo que él está encargado de hacer hoy en día. Y es importante porque quizás ese planteamiento, aunque puede estar en su cabeza y sería inclusive hasta natural que lo estuviese, no hace que se nuble su pensamiento, no hace que se nuble su propósito y no hace que se nuble su discurso, porque entiende la importancia de lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela y la importancia de su labor, de su rol hoy en día en ese proceso. Solo el tiempo dirá si después de eso ocurrirá algún tipo de esfuerzo mayor en términos políticos para Juan Guaidó, una eventual candidatura presidencial, parte del tren ministerial que se establezca en un gobierno ya legítimamente elegido en elecciones libres, pero como les digo, solo el tiempo lo dirá. Más adelante, ya hablando del tema humanitario, que ha sido un punto clave, inclusive en el episodio anterior estuve hablando de cómo el blockchain puede ayudar en ese proceso, les invito a que lo escuchen, pues le pregunté porque el presidente en sus declaraciones ha sido enfático en que la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela. Hoy, 12 de febrero, aún están en las puertas de Cúcuta muchísimas insumos de ayuda humanitaria que no han podido entrar por el bloqueo de quienes hoy usurpan el poder político nacional. Y me preguntaba cómo es posible que esté tan seguro de eso y además también de que pues esté convencido que hoy en día ya está ocurriendo ese proceso, como en efecto se han visto algunos apoyos en términos humanitarios pequeños ya dentro del país. Entonces, escuchemos qué dice el presidente encargado Juan Guaidó sobre la ayuda humanitaria.
Presidente, en esa ruta usted ha sido enfático en el hecho de que va a entrar la ayuda humanitaria, ya está en las puertas de Cúcuta, los que hoy usurpan el poder político nacional están bloqueando esa ayuda. ¿Cómo está usted hoy tan seguro de que esa ayuda puede entrar? Porque confío en los venezolanos, porque confío incluso hoy, a pesar de algunas negativas en la Fuerza Armada, en la familia de la Fuerza Armada, porque además vengo de una familia militar. Entonces yo creo que es importante repetir esto en todos los espacios y confío de nuevo en el poder inquebrantable del venezolano, como lo hemos hecho una y otra vez. Son cientos de oportunidades de salvar vidas y vamos a hacer todo lo posible. Ya hay casi 150.000 voluntarios inscritos. Yo soy uno de ellos, organizarnos. Presidente. Muy bien, gracias. Y los que no, voluntarios xvenezuela.com. Estoy seguro que van a seguir sumándose. La estrategia del presidente Guaidó y de quienes hoy son los actores políticos que están detrás de la restitución democrática de Venezuela, al menos en discurso, no es más que apelar a la humanidad de los venezolanos, a apelar a ese sentimiento de responsabilidad histórica, inclusive responsabilidad patriótica, que representa dejar entrar la ayuda para las personas que más lo necesitan, para las personas que hoy en día están al borde de la muerte, producto de las malas prácticas gubernamentales y el abuso del poder, la usurpación del poder político nacional que hoy en día se mantiene. Ese llamado que, de nuevo, a nivel por lo menos de discurso, no sabemos qué puede estar pasando a nivel geopolítico o en otros aspectos, pero a nivel de llamado, a nivel de narrativa, significa únicamente decirle a los soldados venezolanos: ustedes también son venezolanos, no son soldados y ya, son soldados venezolanos y tienen la responsabilidad y tienen la vocación, al menos el presidente está convencido, y inclusive lo comparto, de ayudar a que las personas que están en peligro de muerte puedan recibir esa ayuda que tanto necesitan. Y me parece una estrategia loable y una estrategia honorable, y de verdad, desde el fondo de mi corazón espero que esa estrategia pues sea exitosa, ¿no? Más adelante ya le estuve preguntando al presidente Juan Guaidó sobre el eventual gobierno provisional, todo este tema del chavismo disidente, todo este tema de las personas que eran adeptas al chavismo o que hoy en día lo son y que aún no han reconocido al presidente Juan Guaidó, si pueden después, eventualmente, ante un reconocimiento, formar parte de ese gobierno provisional del que se habla como segundo paso en la restitución democrática del país. Pues el presidente me contestó y esto fue lo que dijo. También tengo la pregunta de, en esa segunda etapa, una vez que cese la usurpación, en ese gobierno de transición, en ese gobierno provisional, ¿cómo va a ser ese gobierno de unidad nacional? ¿Habría chavismo disidente o inclusive afectos hoy en día, los que son afectos del chavismo, que decidan reconocerlo, podrán eventualmente formar parte de ese gobierno provisional? Para que sea un gobierno de transición tiene que ser amplio. Tiene que generar las bases sólidas para que no lo tumben, no lo derroquen en el corto plazo. Así que debe contar con militares, debe contar con chavismo disidente, debe contar con chavismo, pero con un mandato muy claro. Insisto, generar gobernabilidad, estabilidad, atender las aulas neurálgicas en este momento de alimentos, de energía, de otros elementos y producir una elección realmente libre. Pues el presidente fue claro, el gobierno de unidad nacional va a ser en efecto de unidad nacional. Habría que ver cómo van a ser esos procesos de cuotas de poder y cómo se van a distribuir esas cuotas de poder en ese gobierno provisional para que, como lo dice el presidente encargado, ese gobierno se mantenga y ese gobierno no sea destituido por otra fuerza arbitraria que acentúe la crisis venezolana. Pero sin duda alguna, y a pesar de que hay muchas personas que pueden estar pensando que no se merecen estas personas militares o chavismo disidente o inclusive chavismo de hoy en día que forme parte, hay que tener algo muy claro, y lo vemos también desde el punto de vista de la innovación, que cuando hablamos de un proceso tan complejo como lo es el venezolano, un proceso que tiene demasiados procesos involucrados, es necesario tomar en cuenta una estrategia amplia, como lo dice el presidente encargado, para poder lograr un resultado satisfactorio. Entonces, por esa razón es que la estrategia está planteada de esa manera, y pues ya lo saben, que cuando tengamos ese gobierno de transición, o mejor dicho, ese gobierno provisional, tendremos entonces una caracterización diversa de personajes y actores políticos del país allí adentro. Más allá, y ya casi finalizando la entrevista, unas 2 o 3 preguntas más que le pude hacer al presidente encargado. Hablamos de los convenios que tiene hoy en día la República con Rusia, con China, con Cuba, y que si realmente esos convenios van a ser o no respetados por Venezuela en un eventual
control del poder político nacional general por parte de las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó. Mucho se ha hablado de los llamados que han hecho China o Rusia sobre los temas corporativos con las sanciones a PDVSA, y pues esa curiosidad está latente. El presidente encargado fue muy enfático en su respuesta, es una respuesta muy corta, pero una respuesta que dice todo lo que tiene que decir. Así que veamos qué dice el presidente encargado sobre los convenios que están contraídos hoy en día con Venezuela. En ese gobierno provisional, presidente, también han habido muchos llamados sobre cuál es el papel que juegan hoy en día países como Cuba, como China, como Rusia, que han hecho acuerdos con Venezuela, inclusive esos acuerdos han pasado por encima de la Asamblea Nacional en ciertos momentos, pero la pregunta es, ¿ese gobierno provisional de transición aceptaría, honraría esos acuerdos en un momento determinado? ¿Sería algo que se evaluaría en el momento? ¿Cuál es la postura hoy en día del presidente encargado? Todos los acuerdos legítimamente contraídos por el Estado venezolano van a ser, por supuesto, respetados. De nuevo, todos los acuerdos legítimamente contraídos por el Estado. Pues el presidente es claro. Todos los acuerdos que se hayan suscrito legítimamente, es decir, que hayan pasado por la Asamblea Nacional y que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, van a ser respetados por Venezuela. No sabemos si eso cambie ante una eventual negociación geopolítica, pero el presidente, como ya lo escucharon, fue muy enfático en que solamente esos acuerdos que hayan sido respetados y que hayan sido aprobados legítimamente por Venezuela son los que van a ser honrados. Quedará a ver entonces cuál es la respuesta de estas empresas cubanas, rusas, chinas sobre lo que está sucediendo y si pues habría algún tipo de renegociación o de negociación que ocurra en esas circunstancias. Como les dije, ya casi llegando al final, pero con una pregunta que personalmente me fascinó, me encantó poder preguntárselo al presidente Guaidó, el tema de la innovación. ¿Cuál es el tema de la innovación, el papel del tema de la innovación en lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela? Y el presidente, sorpresivamente, comentó mucho sobre el tema y de alguna manera dijo muchos puntos claves sobre ese eventual gobierno venezolano que va a estar constituido, cuál va a ser el papel que va a jugar la innovación en todo eso. Esto fue lo que nos dijo. Bien, ya casi finalizando, presidente, este podcast también está mucho basado en el tema de la innovación política y no puedo tenerlo usted aquí, este honor que me concede esta entrevista, sin preguntarle cuál es el papel de la innovación en esta restitución de la democracia que está viviendo nuestro país en este momento. Creo que total, hemos visto el bloqueo de comunicaciones que tenemos, hemos visto el bloqueo de acceso a la información y creo que hoy en Venezuela también la innovación y en el mundo tiene que ver mucho con acceso a la información, tiene que ver con el manejo de ese poder importante que un eventual gobierno provisional tendría un gobierno abierto en Venezuela, ¿se podría tener? Bueno, yo he trabajado mucho en eso, yo he trabajado no solamente en gobierno abierto, sino también en empoderamiento, también en georreferenciación, por ejemplo, de delitos, georreferenciación de denuncia ciudadana, contrapeso ciudadano, transparencia, insisto, o sea, creo que eso ha formado parte de nuestra formación política y me parece no solamente necesario, sino obvio que debe formar parte de cualquier gobierno que respete al ciudadano. Me inspira escucharlo, presidente. Pues ya lo oyeron, Venezuela va a tener mucha más preponderancia en el tema de innovación política en un futuro cercano. Dios quiera que así sea, porque como lo hemos hablado en este podcast, como lo he hablado también en La Idea Inquieta con Jairam Navas todos los martes en la Mega, en el circuito Mega de Unión Radio, y como lo he hablado también en mis redes sociales y en el blog de ideasinquietas.org, la innovación juega un papel fundamental hoy en día. Lo que se ha visto en el mundo corporativo con la innovación hoy en día se está traspasando también al área social y sobre todo al área pública y al área política. Y el tema de la tecnología, pero también el tema de la globalización, el tema del cambio de paradigma y de lo que eso representa, de todo este movimiento 4.0, es fundamental que lo tomemos en cuenta cuando se restituya el orden democrático en nuestro país. Porque lo curioso, o inclusive lo preocupante, sería que restituyamos un orden democrático y empecemos a tener una discusión que cuando vayamos afuera al mundo, esa discusión esté desfasada de la realidad que hoy en día se está construyendo en lugares como el Foro Económico Mundial, como otros organismos, como la misma Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Entonces, como le dije finalmente al presidente, me inspira muchísimo que él haya hablado de esos temas con nombre y apellido y que además haya trabajado en eso en el pasado, y creo que, o estoy seguro, mejor dicho, que a Venezuela le auguro un futuro muy bueno y va a mejorar nuestra situación gracias al tema de la innovación y gracias por supuesto a todo lo que está haciendo el presidente. Ya casi finalizando, ya he dicho mucho de eso, pero estas son las últimas dos preguntas. La penúltima pregunta tiene que ver con quien hoy usurpa el poder político nacional. Un mensaje del presidente Juan Guaidó a Nicolás Maduro. Escuchemos.
finalmente un mensaje a Nicolás Maduro, quien hoy usurpa el poder político nacional. Mira, tengo ya poco que poder decir. Creo que ya su tiempo acabó. Creo que ya el tiempo del revanchismo, el reconcomio del país cesó. Viene el tiempo de la renovación, viene el tiempo de la esperanza, viene el tiempo de la construcción, y ahí no cabe Nicolás Maduro. Al presidente lo noté fastidiado, lo noté cansado, hasta molesto cuando le hice esta pregunta. Creo que me dio la impresión que de verdad está frustrado de que esa persona que está hoy en día ocupando ilegítimamente la silla de presidente en Miraflores, que es Nicolás Maduro, lo siga haciendo, que no entienda la realidad política que está ocurriendo en el país, la realidad de los ciudadanos que hoy en día están exigiendo un cambio en el país y de la necesidad que tiene el país además de cambiar, la necesidad, porque ya no es un tema simplemente de posibilidad, sino de necesidad, y es por eso que inclusive lo deja como por sentado, lo deja prácticamente apartado de lo importante y de lo urgente, que es el tema de la ayuda humanitaria, que es el tema del gobierno provisional, que es el tema de los activos de la República, entre otras cosas que el presidente encargado Juan Guaidó ha dejado claro en muchas oportunidades. Por último, la Venezuela del futuro. ¿Cuál es ese país que nos espera? Esta es su respuesta del presidente Juan Guaidó. ¿Cuál es la Venezuela del futuro, presidente? Bueno, la Venezuela es la que nos brinda, la que nos regala una sonrisa cuando la pensamos, la que nos regala la oportunidad de soñar nuevamente en nuestra patria, de reencuentros familiares, de 31 felices, de desarrollar nuestros talentos aquí, de saber que somos plenos de oportunidades y los podemos desarrollar aquí en nuestro país, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la Constitución, de democracia para siempre. Ese fue el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Voces Inquietas. Y así concluye este podcast, este episodio número 10 de Voces Inquietas. Verdaderamente ha sido una experiencia increíble, no solamente poder hacer este recuento de todo lo que fue la primera temporada de Voces Inquietas, sino además también el poder entrevistar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Como final de temporada ha sido verdaderamente una experiencia surreal, inspiradora y de la cual voy a estar siempre eternamente agradecido. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes que escucharon este podcast y que permitieron que el universo de Ideas Inquietas se mantenga y crezca todos los días. Gracias a todas las personas nuevamente que estuvieron detrás o al lado de este podcast de Voces Inquietas y que permitieron que ocurriera en el sonido, en la creatividad, en los guiones, todas las personas que ya mencioné al principio del podcast. Y bueno, los invito nuevamente a suscribirse, los invito a seguirle la pista a Voces Inquietas y a Ideas Inquietas, porque la segunda temporada además se viene buenísima. Vamos a estar hablando de muchísimos temas interesantísimos con dos amigos que van a estar acompañándome de ahora en adelante en esa segunda temporada. Ya van a conocer sus nombres por las redes. Así que mi último llamado es simplemente esa frase de la que he hablado tanto, de transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Es eso, es que nuestros ánimos se inclinen hacia cosas distintas y hacer cosas que mejoren nuestro entorno, utilizar nuestros talentos, busquen esa parábola de los talentos que tanto escuché yo cuando estaba en el modelo de Naciones Unidas, utilizar nuestros talentos para cultivarlos y para generar nuevos talentos, para generar habilidades y para poder lograr mejorar nuestro entorno, mejorar el lugar en el que nos encontramos, para que cuando nos vayamos de ese lugar podamos sentirnos tranquilos que la labor estuvo hecha. Ese es un poco mi llamado. No es fácil, por supuesto que no lo es. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere determinación. Pero hay tantos ejemplos como los que pasaron hoy en día por Voces Inquietas durante toda esta temporada, y como lo es el presidente encargado, Juan Guaidó, que nos demuestran que es posible transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Yo soy Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, y esto fue Voces Inquietas. Nos escuchamos muy pronto.